Chicos, feliz Día del Niño a todos. Espero que se la hayan pasado muy bien, que hayan disfrutado y hayan celebrado de ese día especial. Los quiero mucho, les mando un fuerte abrazo y les recuerdo que el día de mañana tendremos nuestra actividad especial del Día del Niño. Yo sé que están ya muy pendientes de esa actividad, así que nos la vamos a pasar muy bien en esa transmisión en vivo. No te olvides entonces de conectarte. Te mando un fuerte abrazo y quiero decirte que te quiero mucho y me da mucho gusto tener el privilegio y la bendición de conocerte y también de poder estudiar la Biblia juntos. ¿Sabes qué es una parábola? Pues las parábolas son historias con ciertas características. Las características de una parábola son las siguientes. Son historias inventadas que se utilizan para dar una enseñanza. Pero estas historias tienen elementos de la vida real. No son historias de fantasía. No son cuentos como de una princesa que está en un castillo y está atrapada por un dragón y llega un príncipe con una espada mágica que la salva. Esos no son elementos reales, son elementos de fantasía. Por eso, esos son cuentos. Las parábolas son historias inventadas, pero todas son en situaciones de la vida real. Por el contrario también de las fábulas, que también son historias inventadas que nos dan una moraleja o una lección en especial, pero que tienen elementos de la naturaleza. Por ejemplo, la fábula de el conejo y la tortuga, en donde un conejo y una tortuga se ponen de acuerdo para hacer una carrera, o que habla un árbol con un ave y entonces se ponen a conversar y en su conversación pues luego hay una moraleja o una lección. Pero las parábolas son recursos que utilizaba Jesús para dar sus enseñanzas. Son historias inventadas, pero con elementos de la vida real. En la clase de hoy y en siguientes clases vamos a estudiar distintas parábolas que Jesús contaba. Vamos entonces con nuestra primera parábola. Chicos, es momento de leer nuestra Biblia. Así que abre tu Biblia en el libro de Marcos. Hoy vamos a leer el capítulo 4 del versículo 1 al versículo 9. Cuando lo tengas listo, entonces leamos la Biblia juntos. Marcos capítulo 4 versículo 1 al versículo 9 dice así. Leámoslo juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. De nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él subió y se sentó en una barca que estaba en el lago, mientras toda la gente se quedaba en la playa. Verso 2. Entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas y, como parte de su instrucción, les dijo: pongan atención. Un sembrador salió a sembrar. Sucedió que al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Verso 5. Otra parte cayó en el terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol,
Las plantas se marchitaron y, por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que, al crecer, la ahogaron, de modo que no dio fruto. Versículo 8. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. El que tenga oídos para oír, que oiga, añadió Jesús. Chicos, Jesús contó esta parábola y esta parábola fue sobre un sembrador. Y Jesús nos cuenta y nos dice que este sembrador salió a sembrar. Parte de su semilla cayó sobre un camino y vinieron las aves y se comieron la semilla que había caído sobre el camino. Parte de la semilla cayó entre unas piedras y el terreno de estas piedras era muy duro. Así que estas semillas no pudieron echar raíces en la tierra muy profundas. Empezaron a crecer las plantas, pero cuando salió el sol muy fuerte, las plantas se murieron porque estas plantas no tenían raíz. Luego dice que parte de las semillas cayó entre los espinos. Las semillas comenzaron a brotar y las plantas de estas semillas empezaron a crecer. Pero también crecieron a la par los espinos y ahogaron estas plantas y murieron. Pero también nos cuenta que parte de la semilla cayó en buena tierra. Y esta buena tierra empezó a producir plantas que dieron frutos. Pero si tú siembras una semilla, por ejemplo, de maíz, y crece la planta de maíz, no vas a obtener un maíz como fruto. No, siembras un maíz y cosechas muchos. Entonces dice que estas plantas, por cada semilla, algunas dieron frutos de 30 por una semilla. Otros dieron frutos de 60 por una semilla. Y otras incluso de 100 frutos por una semilla. Jesús entonces luego empieza a explicarles qué significa esta parábola. Luego Jesús nos explica qué significa esta parábola. Él dice que la semilla es la palabra de Dios. Y entonces los distintos tipos de terrenos en donde cae la semilla son distintos tipos de personas que escuchan la palabra de Dios. La semilla que cae en el camino y luego vienen las aves y se la llevan son personas que escuchan la palabra de Dios, pero de inmediato la rechazan y la olvidan. No le ponen atención y no la reciben en sus vidas. Entonces la pierden inmediatamente, la olvidan. La semilla que cayó entre las piedras es como las personas que escuchan la palabra de Dios y la reciben con alegría. Pero cuando vienen problemas y dificultades, entonces la olvidan porque no hizo raíz en su corazón. Solo fue sentimiento y emoción de un momento, pero no la recibieron en su corazón profundamente. Así que como cuando salió el sol fuerte y como esta semilla no tenía raíz, se secó, así estas personas cuando vienen los problemas olvidan la palabra de Dios y se apartan de ella. De la misma manera, la semilla que cayó entre espinos son las personas que reciben la palabra de Dios, la escuchan, pero con los problemas que hay en la vida y las persecuciones y las dificultades que puedan llegar a su vida, y también las personas que hablen mal de ellos, las personas que lo rechacen y lo señalen, hacen que esta semilla no florezca y no produzca frutos, sino que se seque. Estas personas entonces, frente a estas dificultades, olvidan la palabra de Dios y se apartan de ella.
Pero hay un terreno que está dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Ese es el buen terreno en el que cayó la semilla. Estas son las personas que escuchan la palabra de Dios con atención, la reciben en su vida, la aprenden y la ponen en práctica. Y estas personas son las que disfrutan del fruto que produce la palabra de Dios en su corazón. Así que chicos, muchos de nosotros podemos en algún momento escuchar la palabra de Dios, pero no seamos como estos primeros terrenos. El primero que la rechazó de inmediato. El segundo que cuando vinieron los problemas la olvidó. El tercero que al ver las dificultades o al ver la maldad de las personas a su alrededor, olvidó la palabra de Dios y se apartó de ella. Seamos como este buen terreno que escucha la palabra de Dios, la pone en práctica, la guarda en su corazón, y a pesar de que vengan momentos difíciles y problemas y situaciones complicadas a la vida de esta persona, va a permanecer fuerte porque tiene raíces firmes. La palabra de Dios está en su mente y en su corazón. Seamos buen terreno. Cada vez, chicos, que escuchemos las clases de Biblia, hagámoslo con mucha atención y escuchemos lo que Dios nos quiere decir por medio de su palabra. Guardemos esas enseñanzas en nuestro corazón y pongámoslas en práctica. Y entonces vamos a ser como este buen terreno que dio buenos frutos. Vamos a gozar de las bendiciones y también de los beneficios que podemos encontrar en aferrarnos a la palabra de Dios, en guardarla en nuestro corazón y ponerla en práctica en nuestra vida. Como dijo Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga.